¿Qué tal, queridos amigos? Así que ahora, en este mundo al revés que estamos viviendo en México, el señor López Obrador insiste torpemente en que la oposición y el Poder Judicial están buscando un golpe de Estado técnico, como ha sucedido en Centroamérica, en algunas naciones, o en Sudamérica. Y no es así. Lo que hay es una indignación que va creciendo por la ausencia de autoridad y sobre todo por el cinismo con el que se mueve el más corrupto de los mandantes pelafustanes que hemos tenido. Bueno, los otros han sido mandantes, este es mandante pelafustán. Hay que reconocer que este periodo quinquenio con 10 meses ha sido nefasto para la salud pública del país. Ha radicalizado a los mexicanos, los ha encendido, los ha llenado en algunos casos de rencor y en otros casos les ha inculcado una ceguera que cada día se acentúa más porque el señor López quiere que los aduladores estén permanentemente cantándole a los oídos como si fueran sirenitas de mar. ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde vamos a ir a parar con este personaje al que le faltan 6 meses y medio para que firme su carta de retiro? Pero no tiene que firmar nada, simplemente se tiene que salir de Palacio Nacional y dejar aquello para el aseo necesario que nos devuelva el Palacio Nacional a los mexicanos y que no sea usufructo de una familia de rufianes, de ladrones, de asesinos. Esto hay que decirlo con mucho cuidado porque se puede pensar que estamos exagerando las cosas, pero no es así. Miren ustedes, Guerrero está incendiado. Está incendiado porque el señor López está protegiendo a su ahijada Evelyn Salgado. Evelyn Salgado no es una mujer preparada para ser gobernadora. La sustituyó, más bien hizo que fuera sustituta a su padre de una candidatura que fracasó por el exceso de gastos en las precampañas. Imagínense, en este caso ahora no tendríamos candidatos. Pero bueno, así fue. Félix Salgado Macedonio y el que era también aspirante al gobierno de Michoacán cesaron en sus campañas precisamente por excederse en sus gastos. Y entonces el señor Salgado decidió que su hijita Evelyn, ahijada de López Obrador, fuera a la gobernadora, a la candidata a gobernadora, y los guerrerenses, que no sé dónde estaban o qué estaban pensando, aceptaron la imposición. Yo no sé si bajo amenaza, o si deslumbrados, o si engañados, yo no sé, pero verdaderamente Guerrero ha tenido una vida democrática bastante falaz, bastante triste, bastante sucia, y sin embargo ahí sigue Evelyn Salgado. En cualquier país civilizado, Evelyn Salgado no sería más que una remisa, una mujer destinada a ser rehén de la justicia, porque no ha hecho más que barbaridades, encubrir ahora el asesinato de un normalista de Ayotzinapa, para que sumen ya 44 los que han sido víctimas de la represión policíaca provenientes de la escuela Raúl Isidro Burgos, de allá de Ayotzinapa. Una escuela que yo visité y me di cuenta también de que los maestros tenían especial interés en mostrar a sus alumnos cómo defenderse de la represión y cómo realizar activismo político. Yo entré así de casualidad a una de las clases y me di cuenta de qué es lo que estaban enseñando. Eso precisamente. Y claro, pues ahí con esta formación, los muchachos de Ayotzinapa no son fáciles de conquistar o de aplastar o de vencer. Son elementos que están en pie de lucha. Son elementos que defienden su propia dignidad y su honra a costa de lo que sea. No es que sean vándalos, es que son jóvenes que no pueden permitir que te pase por alto el asesinato de uno de sus compañeros. Sencillo. Y mientras todo esto sucede en Guerrero, el señor López
insiste en que la oposición y el Poder Judicial quieren darle un golpe de Estado técnico, cuando el golpe de Estado técnico lo quiere hacer él, tratando de anular las elecciones, de atemorizar al colectivo para que no vote. Ya saben ustedes que cuando las votaciones no son numerosas, siempre las gana el gobierno. Y cuando el pueblo sale a votar, siempre pierde el gobierno. Así ha sido permanentemente a través de la historia, no solamente de México, del mundo. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde cuando un presidente republicano falla, se elige a un demócrata. Y cuando un demócrata mete la pata o está tan viejo como Biden, pues pierde las elecciones de manera indeclinable. Y así en todas las partes en donde la democracia es, aunque sea un sueño, como en el caso de México. En México estamos soñando con que somos demócratas y apenas empezamos el camino hacia una democracia firme. La pobre señora Sheinbaum, la marioneta, dice que ya no es tiempo de hablar de fraudes electorales. Claro, a ella no le conviene hacerlo, porque se está preparando una elección de Estado y eso es indiscutible. Y entonces, para contrarrestar esta ansiedad de los mexicanos, esta incertidumbre de que puede prepararse una elección de Estado, sale el presidente a tratar de asustar más al colectivo, diciendo que es la oposición y el Poder Judicial que ha sido hasta este momento lo suficientemente autónomo para pararle un poco los pies a López, a pesar de que él ya mandó a su yegua de Troya a la Corte para que lo defienda junto a otras dos ministras, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Ahora además se suma Lenia Batres, para tratar de con eso contrarrestar las decisiones autónomas y bastante inteligentes de los que sí estudiaron Derecho, de los que sí pueden presumir de tener sus títulos bien acreditados, no como en el caso de Yasmín Esquivel o como en el caso de la ignorante Lenia Batres Guadarrama, que verdaderamente dan pena. Son imposiciones verdaderamente cochinas, pueriles, torpes. Pues así igual se inventa lo del golpe de Estado técnico para tratar de justificar el rencor que ha generado en millones de mexicanos un presidente felón, un presidente que quiere intervenir y sigue interviniendo en el proceso electoral sin que el Instituto Nacional Electoral le ponga un alto, pero un alto que no sea nada más medidas cautelares, sino que sea la exigencia de todos los mexicanos de que pare ya de una vez por todas sus estúpidas mañaneras que solamente llenan de inmundicia los oídos y que prevalezca la razón de Estado. ¿Qué acaso vamos a creer que porque los reyes de Suecia se suban al Tren Maya, el Tren Maya ya es funcional? Pues no, ya se volvió a parar el tramo 5 de este tren y hay noticias de un periódico muy destacado de Yucatán que insiste en que la estación Playa del Carmen, por ejemplo, ya está abandonada. La estación del Tren Maya ya está abandonada. Construyen y gastan, pero no hay mantenimiento, no hay nada que detenga la ambición deshonesta de todos los que rodean a López, sus hijos, sus hermanos, sus primos, toda la corrupción ingente que desgraciadamente va creciendo ante un panorama cada vez más aterrador. Pero aún así los mexicanos tenemos que tener el valor de pensar primero y de actuar después para votar, y votar con firmeza, con valor, sin detenernos ante el miedo, que es lo que dice la candidata opositora Xóchitl Gálvez. No hay que tener miedo. Es el papel que nos ha tocado correr en nuestra época para defender a nuestros hijos y a nuestros nietos. El que no tenga el valor de hacerlo, ¿qué cara va a poner? ¿El del cobarde que huye y que se refugia en los matorrales de la ignominia? ¿O el del valiente que asume su responsabilidad y vota contra toda acechanza para tratar de redimir al país por la vía democrática antes de que sea demasiado tarde? El golpe de Estado técnico lo quiere dar el propio López,
Pero no se lo va a permitir el ejército, porque las Fuerzas Armadas, incluyendo la Marina y la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas están absolutamente hartas de este mandante y no van a apoyarlo. Y esto es lo que lo tiene más aterrado. Esto es lo que verdaderamente lo tiene fuera de sí, porque ya perdió los controles, ya perdió la vía electoral, porque no puede imponer a su candidata Claudia Sheinbaum, a su marioneta, a su títere, a su desvergonzada, pues qué le diremos, nuera, entre comillas, por aquello de que es abuelo del hijo menor de Sheinbaum. Esto es lo que nos quiere legar el señor López, diciendo que se está dando un golpe de Estado contra él. No, lo que queremos es que se vaya de una vez. Eso sí lo queremos. No me van a callar, y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.